Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo que volver a placer de contar con Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nacho, te enredo para todos los vídeos, ¿eh? Sí, sí, ya soy empleado fijo. Ricardo, ¿qué tal estás? Assalamu alaikum. Muy bien. Y tengo el placer de contar, que ya había contado otra vez con ellos, con Jorge Gómez y Naco Vasca. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos. Bien, bien, muchas gracias. Encantado de estar en tu canal y tratar temas que les gusta escuchar a tus seguidores. Buenas tardes, pues perfectamente, encantado de compartir debate con Nacho y con Ricardo y contigo. Así que nada. Bueno, pues vamos a empezar con Ricardo, que se encuentra en Moscú, que nos cuente un poco cómo se está un poco viviendo todo esto que ha sucedido en los últimos días. Bueno, hace ya más tiempo lo de Prigozhin y la sublevación que hubo por parte suya, pero también un poco en qué momento se encuentra ahí la contraofensiva, si a raíz de lo que sucedió en Rusia se tiene más constancia de la guerra, cómo está siendo un poco todo. Bueno, muchas preguntas allí. Yo llegué, me pilló el no golpe este de Prigozhin en mi último fin de semana de vacaciones en España. Entonces, pues yo llegué aquí cuando había acabado ya, digamos, todo 24 horas después. Yo llegué el lunes por la noche y esto había sido el viernes sábado. Y bueno, realmente lo que me encuentro es que la vida aquí en Moscú, al menos en Moscú, sigue con la extraña normalidad que tenemos desde el comienzo de la guerra. Todo notablemente más caro, pero bueno, eso no es novedad. Y sobre todo con mucha incertidumbre, ¿no? Porque lo de Prigozhin, este no golpe, esta rebelión, este motín, o como se quiera denominar lo que hizo este buen señor, pues ha dejado muchísimas preguntas que son imposibles de contestar, pero son imposibles de contestar para mí y son imposibles de contestar para el gobierno ruso y para el propio Prigozhin. O sea, ¿cómo es posible que hoy Prigozhin esté en San Petersburgo, que esté vivo, dos, que esté libre, porque tres, que esté en Rusia, en teoría estaba en Bielorrusia, lo que nos habían dicho, que no esté en la cárcel, que una persona que ha sido capaz de poner en jaque al Estado ruso le salga absolutamente gratis, cuando hoy, por ejemplo, en San Petersburgo se está juzgando a Alexandra, una chica que puso cartelitos, pequeños cartelitos de no a la guerra en un supermercado de la capital del norte, y le pueden caer 10 años de cárcel. Entonces, esta es un sinsentido y una locura tan grande que no hay respuestas a la situación. Lo que sí que es verdad que este no golpe de Prigozhin lo que ha generado mucha incertidumbre entre la gente, porque de lo poco que se les decía de Wagner y de Prigozhin es que era un héroe, que era un aliado imprescindible, que eran los héroes de Bakhmut. Recordemos que el canal de propaganda del Estado RT les hizo un docu, ¿cómo se llama estos reportajes que son pagados? Un Ay, no me un- sale la palabra. Bueno, pues les hizo un reportaje auténticamente propagandístico en RT, en lo que era Russia Today, que se llamaba Wagner, Contrato con la Patria, ¿no? Recalcando lo heroico de esta gente. Y ahora han pasado a ser, pues eso, traidores, golpistas, enemigos de la unidad del Estado, gente que quiere la Segunda Guerra Civil Rusa. Entonces, esto pues para una Luzmila y un Vladimir normales y corrientes de Kaluga, pues esto es un giro de guión absolutamente incomprensible. Ayer eran héroes, hoy son traidores. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cuál ha sido el motivo que ha llevado a este supuesto héroe a dar la vuelta a su posición? Entonces, bueno, pues ha generado mucha inquietud, pero de todos modos, mucho menos de lo que fue, por ejemplo, el ataque con drones, con 25 drones hace un mes aquí en Moscú. Eso sí que generó mucha más inquietud y esa idea, esa imagen de que la guerra llegaba por fin a Rusia. Me da igual si quieres seguir Nacho, Ina o Jorge, comentando lo que has dicho. Adelante. Bueno, yo tengo, si me permitís, tengo bastantes dudas al respecto. Primero porque ubican a Prigozhin en San Petersburgo, pero no hay una sola imagen de Prigozhin en San Petersburgo. Y creo que mientras que anteriormente la inteligencia rusa volvió a cometer un error tremendo con Prigozhin, me refiero, al no ser capaces de aventurar que esto podía ocurrir.
ahora sí están jugando con nosotros, porque lo más lógico sería Prigozhin en San Petersburgo y una foto, un vídeo y tal. No, están jugando con fotos anteriores que no nos indican que esto sea muy cierto, ¿no? O puede, yo no lo dudo, digo que acompañado de fotografías actuales sería más creíble, ¿no? Eh, por otro lado, no entiendo cómo en Bielorrusia Lukashenko saca un vídeo con su ministro de Defensa indicándole que los comandantes del grupo Wagner tienen que reunirse con los representantes de las Fuerzas Armadas para entrenarlos y para que les entrenen sobre todo en eh, cómo participar, cómo tomar parte en la guerra moderna. Algo que es una verdadera locura. Es decir, ahora resulta que los mercenarios van a ser los maestros de los militares en Bielorrusia. Y Bielorrusia Lukashenko es un socio prioritario de Putin, un socio innegable. Toda la historia lo ha sido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en torno a esta cuestión tenemos poca certeza y mucho juego de inteligencia y mucho juego de desinformación. La realidad es que desde que ocurrió toda la revuelta no hemos vuelto a ver una imagen actual de Prigozhin. Pero no digo solo de Prigozhin, ni de Surovikin, ni de nadie de los que supuestamente estaban o podían estar implicados en esto. Entonces, me suscita muchas dudas. Y con respecto a lo que ha dicho Ricardo, la carestía de la vida. Me parece que esto es evidente. Yo tengo amigos que me han dicho, oye, aquí todo sube a pasos agigantados. Y también esto choca con las informaciones que nos dan de que las sanciones no afectan a Rusia, de que el rublo cada vez está más fuerte, de que Rusia puede soportar esto y todo lo que le echen, pues es todo un poco contradictorio, ¿no? Como las voces, no sé si os acordáis, Ricardo, Nacho, Alberto, aquellas voces que hace unos meses decían nos vamos a morir de frío en la Unión Europea, porque no tenemos gas ruso y no vamos a poder encender las calefacciones. Y ni nos hemos muerto de frío, nosotros particularmente que vivimos en la provincia de Toledo nos podemos morir de calor, pero de frío no nos hemos muerto. Y lo único que pasa es bueno, afirmando lo mismo que decía Ricardo, que lo que sí es cierto es que el gas ha sido mucho más caro que antes. Este es el único efecto visible de la invasión sobre nosotros, ¿no? Y creo que sobre los rusos también. Bueno, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo tanto con Yuri como Ricardo, porque cuando contaba a Ricardo cuál es la situación actual en Moscú, yo he vuelto a los años porque anteriormente estuve en Moscú, he vivido en Kaliningrado. Kaliningrado no puedes comparar con Moscú, pero también es parte rusa, que está en Europa. Y se ha cambiado, quieres o no quieres, siendo parte de Europa, pero rusa, por decir, se ha cambiado un poquito, pero estoy totalmente de acuerdo que vive Moscú con extraña normalidad, has dicho tú, Ricardo. Es así, pero es así desde siempre. Pase lo que pase, pasa un día y después vuelve a normalidad, pero normalidad rusa, que para ellos es normal, para nosotros es algo raro, extraño, y cuando estamos hablando nosotros de vida, que encarece la vida o lo que sea, es que realmente en Rusia solo hay dos ciudades, y por un lado Moscú y otro es San Petersburgo. Lo demás es periferia, pero cuando hablamos periferia no podemos comparar la diferencia, porque Moscú es una ciudad que está aquí, arriba de todo, y lo demás están abajo. Viven sin gas, producen gas, pero viven sin gas. Pero de eso sería hablar en otro programa, ¿sí? Mi opinión, Prigozhin no sé si va a aparecer o no va a aparecer. Es que no hay noticias, todo lo que hablan, hablan por él, pero él no habla, ya no habla. Y a ver cuánto va a durar. Totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes
y sin haber estado en Rusia, parece ser que soy el único que no estuvo en Rusia, te voy a hablar de lo que se ve desde afuera. Claramente Putin construyó la imagen de hombre fuerte, hombre que todo lo podía, que reunía todo el poder, y en menos de 24 horas, 48 a lo sumo, y el proceso continúa, tuvo que dar porciones de ese poder que tenía a las diferentes facciones o perdió parte de ese poder a manos de grupos rebeldes. Vamos a hacer un pequeño listado para entenderlo. Con Prigozhin perdió la idea de que no se lo puede contradecir, porque Prigozhin lo desafió con una marcha a Moscú, que no llegó a su final, pero marchó sobre Moscú, tomó Rostov, o sea, tomó una ciudad rusa, para que lo entendamos, la dimensión. Tomó una ciudad rusa en plena guerra y marchó entre las tropas rusas. Para poder remediar esta situación, Putin tuvo que ceder otra parte de su poder a Lukashenko, que se suponía hasta el día de hoy que era su mascota, por poco. Era alguien que le obedecía en todo, pero como dijo Lukashenko, y lo dijo públicamente, así que de alguna manera tiene su peso lo que dijo, Putin tuvo que acudir a él porque Prigozhin no le atendía el teléfono. O sea que de alguna manera esa mascota ahora tiene no solo su personalidad propia, su rol en el motín, sino que además se quedó con la Guardia Pretoriana. Y además de esto, voy a introducir dos factores y termino. Putin tuvo que ceder mucho poder frente al FSB. Lo que Yuri decía, las fallas en la inteligencia hacen que ahora Putin dependa mucho más de sus perros guardianes, por decirlo de alguna manera, y eso es ceder poder. Al mismo tiempo que tuvo que ceder poder frente al estamento militar, porque Prigozhin había dicho que él quería las cabezas de Shoigu y de Gerasimov, y cuando los protegió les dio poder. Entonces, en este reparto de poder que hace Putin para poder salvar la situación, se perdió la idea del hombre fuerte, del hombre que todo lo podía, y ahora, como dice el dicho, en el circo le crecieron los enanos. Y entonces ahora tiene que afrontar la parte más crítica de la guerra, con Ucrania avanzando. Uno puede discutir cuánto avanza, qué velocidad avanza, pero avanza. Eso significa que Rusia retrocede y que el plan de Putin no está saliendo como él había prometido, tanto en el frente de batalla como en el frente interno. Y esto implica necesariamente que Putin ha perdido esa posición de hombre fuerte, ha perdido poder, y me gustaría ahora cederle la palabra a ustedes para que me digan cómo impactaría esto, más allá de que hoy no se note, que en lo inmediato no se note, pero cómo impactaría en el balance de poder interno de Rusia, particularmente relacionado con la marcha de la guerra. Yo creo que introduces un elemento que es esencial. ¿Cómo ha sufrido el poder de Putin? ¿En qué ha afectado esta situación al poder? Parecía antes omnipotente de Putin. Nadie podía soplarle. Recordemos, hablas del FSB, recordemos la imagen del director del SVR cuando este conflicto comienza, balbuceando ante las preguntas de su líder, ¿no? Hoy estamos en una situación absolutamente diferente, pero yo quisiera decir más y no quisiera equivocarme. Yo creo sinceramente, y seguramente me equivocaré, que Prigozhin está muerto, que Prigozhin ya no está entre nosotros y están jugando a alargar los tiempos, ¿no? Para tener la situación controlada y que el anuncio de esa muerte no signifique una revuelta de cualquier líder de Wagner y volvamos a tener un problema interno. Lo de Wagner fue muy grave porque Prigozhin no solo avanzó hacia Moscú, demostró al mundo entero que si Rusia estaba fallando en el campo de batalla, también fallaba en su retaguardia, en su propio territorio. Esto es muy grave, no porque avanzara Wagner, sino porque ha dado una idea a las potencias extranjeras de que es muy fácil atacarle en su territorio.
con lo cual da una imagen de debilidad del poder. Y después, yo creo que hay no sé si estás de acuerdo conmigo, Nacho, hay un elemento que ya se está barajando mucho. No nos debemos olvidar de que Gerasimov y Shoigu son los elementos de la renovación de las nuevas Fuerzas Armadas rusas, con esas guerras híbridas, con esos grandes palabras, pero que desde Occidente muchos militares dudan de la verdadera capacidad de estos dos individuos, sobre todo de la de Gerasimov, que parece un general que habla mucho, pero a la hora de ponerlo en práctica, pues no lo hace muy bien. ¿Cómo va a impactar, me decías, en el frente de batalla? Sin dudas, no solamente se le da apoyo a dos personajes, sino a lo que representan, a un concepto, que es el concepto de la lealtad, de una burocracia que se enriquece a partir de esta idea de lealtad hacia el líder, en donde no importa la eficacia, sino que importa la obediencia. Esto le Claro, representa... ellos quizá, Nacho, son los representantes de la ineficacia. Es decir, Exactamente. de un ejército anacrónico en el que todos roban, en el que la corrupción es galopante y en el que los generales son miembros del establishment, de la jerarquía, de la antigua nomenclatura comunista. Bueno, Ellos se enriquecen al ser generales. diste en el punto, es simbólicamente la habilitación para un regreso a la masividad soviética por sobre la eficiencia occidental. Y entonces es ahí en donde lo que parece ser un movimiento político en realidad revela el derrape cultural de Putin hacia un pasado, porque en el futuro tecnológico, en el futuro democrático o todas las implicancias que tiene ese futuro, él no tiene capacidad de supervivencia. Y me parece que esto también enlaza con lo que dijimos recién, que en Rusia no se nota, porque Rusia ya está acostumbrada a la era soviética. ¿Cuál es el problema de volver a la vieja costumbre? No se vuelve algo desconocido, ¿no? Se vuelve a lo tradicional. Lo decía hace un rato Inna, y yo creo que introducía un detalle clave que es de su conocimiento de haber vivido allí. Cuando decimos a Rusia no le afectan las sanciones. No, claro, pero sí que la Rusia interna ya no puede vivir peor. No puedes vivir O sea, más bajo. da igual que le cortes el gas si no tiene. Da igual Claro. que les hagas vivir la miseria si ya viven en la miseria. Es decir, la diferencia que no solo ocurre en Rusia, si nosotros cogemos los Estados Unidos de Los Ángeles, de Washington, no son los Estados Unidos internos, ¿no? De las partes del interior de Estados Unidos. Pero en Rusia esto es mucho más grave. Entonces, la corrupción... Sí, perdón, te interrumpí. No, la corrupción es un elemento que tenemos que barajar siempre. Es decir, cuando Prigozhin denuncia a Shoigu y a Gerasimov y dice que la fiscalía les impute por corrupción, sabe muy bien lo que está diciendo, porque él también forma parte de ese sistema y lo conoce perfectamente. Y además ha manejado los bajos fondos de ese sistema, con lo cual es peligroso doblemente. Es peligroso porque maneja a los mercenarios, pero también es peligroso porque es el dueño de IRA y trabajó contra las elecciones norteamericanas, contra las francesas, conoce perfectamente ese sistema. Él es un producto del sistema. Es decir, es un cocinillas convertido de repente en un geotratego. Perdón, Ahí voy a lo que decía Ina, lo voy a apoyar con un dato. El Instituto Levada hizo la última medición en junio, donde le daba el 80% de apoyo a Putin. Ahora, con un pequeño detalle, cuando vos medías a los menores de 50 años, el apoyo caía al 63%. ¿Esto qué implica? Que ese derrape hacia la era soviética está apoyado por quienes vienen de esa era.
las nuevas generaciones no necesariamente tienen el mismo apoyo hacia Putin y hacia la guerra. Por lo tanto, y ahora, ahora le quiero preguntar a Ricardo, que es nuestro corresponsal allá, sobre la base de esto hay una realidad concreta de que Rusia no le está yendo bien y una realidad construida que es la que funciona en Rusia entonces. O sea, tenemos un mundo, ya que hablas de multipolaridad, tenemos una bipolaridad respecto a lo que es la realidad y me parece que ese es un signo preocupante porque eso porque si Ricardo confirma que hay dos realidades, implica que Rusia puede seguir la guerra por largo tiempo porque mientras esta ficción se sostenga, Rusia va a seguir adelante en Ucrania. Es que esta ficción, Nacho, es la que les sostiene a ellos. Pero en Rusia, entonces, a ver, Ricardo, en Rusia, ¿en serio no se percibe que el sol calienta, que el agua moja y que Arjona hace letras horribles? Bueno, a ver, hay que entender que aquí hay una parte muy importante de la población, generalmente gente mayor, que su única fuente de información es la televisión. La televisión está total y absolutamente bajo control del Estado. Entonces, para ellos, Occidente, somos nazis homosexuales Rusia está luchando por la fe ortodoxa contra los nazis, contra los gays, contra los judíos, contra los marcianos y contra todo lo malo y por todo lo bueno. Y esto mucha gente, claro, si tú solo tienes acceso a esa información, pues es fácil que finalmente termines cayendo en ese bucle de creer que tu país es el más grande del mundo, aunque tú tengas el váter fuera, y es un agujero y una letrina, como pasa en muchas zonas del interior de Rusia. Que tu país es el más fuerte, aunque después de año y medio de guerra hayas perdido territorios, que tu país es el más fuerte, aunque hayan invadido parte de tu territorio en Belgorod, unas extrañas milicias rusas. Entonces, la autorreafirmación del nacionalismo ruso que el Estado ha estado nutriendo generosamente durante 20 años con propaganda, pues es muy difícil de desmantelar. Pero por otro lado, si os dais cuenta, cuando ocurrió el golpe de Prigozhin, nadie salió a la calle a defender al presidente, nadie salió a la calle a defender a su democracia, a su líder electo, nadie salió a la calle por Putin a poner barricadas, como por ejemplo sí que ocurrió en el año 91 y en el año 93. Nadie salió, la gente se quedó mirando. ¿Qué coño está pasando? Bueno, que pase lo que tenga que pasar, ya mañana lo vemos, ¿no? Esa era la actitud de los rusos y no solo en Moscú, en todo el país. No hubo ni una sola manifestación de gente para defender al régimen de Putin contra el que se estaba levantando Prigozhin, porque los audios que estaban corriendo es que querían cambiar la jefatura del Estado. No hubo nadie que saliese. Vos te referís a los eventos fuera de la Duma en el año 91, cuando una multitud salió a manifestarse en contra del golpe. Vos estás diciendo Sí. Perdona, a veces hablo y no me doy cuenta de que igual no están todas las referencias, no todo el mundo tiene las referencias. Bueno, pues no hubo ni una sola demostración pública popular para defender al régimen de Putin. Y esto quiere decir que, bueno, pues que si hubiese llegado Prigozhin, hubiese tumbado a Putin hubiese terminado en la cárcel o muerto y hubiese mandado Prigozhin, pues bueno, evidentemente sería un estrés para la población, pero no un drama. Es una de las cosas realmente sorprendentes. Igual que todo esto, este argumento me vale, o yo lo utilizo para desmitificar el supuesto apoyo popular a Putin, lo mismo para el supuesto apoyo popular a la guerra. Nunca hubo en la historia de la Rusia postcomunista ni una sola manifestación en Rusia pidiendo que Kharkov, Gerson, Zaporilla, Donetsk o Lugansk fuesen parte de Rusia. Nunca fue un clamor popular. No hubo ni una sola manifestación, me refiero hasta el 2014. Luego ya la propaganda hizo su trabajo. Y cuando Rusia pierde Gerson, no hubo ni una sola manifestación pública de hemos perdido una ciudad rusa, qué drama, no. Porque la gente ni quería ni necesitaba esto. Entonces, tanto el supuesto apoyo popular a la figura del presidente como el supuesto apoyo popular a la operación militar especial, a la guerra,
pues son, bajo mi punto de vista, muy cuestionables. Con permiso. Teniendo algunos amigos en Rusia, os digo una cosa que es muy rara. Cuando pasó lo que pasó en 2014, parte de Ucrania y de Crimea estaba bajo Rusia, mando de Rusia. Yo tengo amigos en Crimea y sé cómo ellos lo han recibido. No tenían otra cosa que aceptarlo porque no podrían decir no. Por otro lado, en Rusia, como decías tú, Ricardo, que no habían manifestaciones que querían coger, por ejemplo, Kharkov o Donetsk o Luhansk. Ellos tenían sus manifestaciones por decir que ahora tendremos que compartir parte de nuestro dinero para pagar pensiones a la gente que vive allí. Tenemos que compartir la economía nuestra va a sufrir. Esto sí que estaba, estos rumores, estos diálogos en la cocina. ¿Por qué en la cocina? Porque la sociedad rusa vive con miedo. Lo único donde puede protestar es en la cocina, por decir, entre comillas. Claro, entonces es consistente. Es consistente lo que estamos hablando con vos hace un rato, Ina, decías que, y también creo que Ricardo lo explicaba, una cosa es Moscú, San Petersburgo y algunos núcleos quizás como, bueno, Rostov, mismo Rostov. Pero si tomamos Rostov, las demostraciones de simpatía cuando entra Wagner también revelan que hay un subsuelo frente a la opinión que se puede tomar, que pueda ser el Instituto Levada, por ejemplo, en los centros urbanos, pero cuando uno va a la periferia, hay otra realidad que, y a esto iba con el primer comentario, que puede modificar toda la situación si la guerra le sigue siendo adversa a Rusia. Entonces es ahí donde tenemos que poner la mirada, más allá de los entretelones de la novela de Wagner con Putin, Shoigu, Gerasimov y Lukashenko. Hay Que un... si Rusia tuviese... Perdón. Adelante. Que si Rusia tuviese victorias, todo esto no estaría pasando. Todo sería mucho más digerible. Pero como Rusia está teniendo derrota tras derrota y humillación tras humillación, esto exacerba los diferentes puntos de vista. En Rusia, bajo mi punto de vista, y puedo estar prácticamente equivocado, hay dos sensibilidades. Los que quieren volver al 21 de febrero de 2022, que eso es totalmente imposible, al 23, perdón, de febrero de 2022, eso no va a pasar, y los que quieren conquistar Ucrania entera hasta Leópolis y si puede ser Piznestrovia, eso tampoco va a pasar. Entonces, esas dos sensibilidades son irreconciliables, pero si hubiese victorias se podrían manejar, pero como solo hay que derrotas y malas noticias, esto hay un caldo de cultivo para que vuelva a pasar, y de hecho, en muchos chats nacionalistas de estos de Telegram, se da por sentado que de aquí a otoño va a haber otro tipo de golpe o de giro de guión o de ruptura interna dentro del Kremlin. Yo creo que, sinceramente, que cuando empezó el conflicto, muchos expertos o como se autodenominen, decían que Ucrania estaba cerca de una guerra civil. Yo creo, sinceramente, que Rusia está más cerca de una guerra civil que Ucrania. Y que esta guerra está abriendo una brecha entre esas dos sensibilidades que dice Ricardo, que yo estoy de acuerdo que son así, ¿no? Pero yo me gustaría aportar algún detalle. Cuando yo viajé en el año 91, creo, la primera vez, sí, en el año del golpe, al lado de las murallas del Kremlin había dos cosas que supongo que no habrán cambiado, seguirán en el mismo sitio, que eran la campana más grande del mundo, que nunca tocó, y el cañón más grande del mundo, que nunca disparó. Esta es la historia de Rusia. Sí. La historia de un invento constante. Inventamos que somos la segunda o la primera potencia mundial, que somos un ejército poderoso, y cuando lo tenemos que poner en práctica, pues se ve que esto no es así, que esa realidad solamente vale para consumo interno. Y os pongo 3 o 4 casos que son curiosos. Siendo la primera potencia, siendo una potencia militar tremenda y de servicios poderosísimos,
Los ucranianos, según Rusia, claro, entran con un comando a Moscú y matan a Daria Dugina, en el corazón de Rusia. Total, nada. Los ucranianos, según Moscú, van y vuelan la presa de Kajovka, que está en su poder. O sea, son capaces de ir a una posición en la que está en poder de los rusos y volar una presa. Ahora estamos en lo mismo con Zaporozhia y son capaces de mandar un dron y explosionarlo sobre el Kremlin. Bueno, pues a ver, o la realidad no es la que nos dibujan o aquí pasan cosas raras, ¿no? Yo creo que vamos, y cuidado que yo no tengo ninguna simpatía por Putin, pero que vamos a rezar los occidentales porque no desaparezca Putin, porque quizás lo que pueda venir es mucho más peligroso que Putin. O sea, una Rusia descontrolada es una Rusia con poder nuclear, es más peligrosa que una Rusia en manos de Putin, aunque intente dibujar una realidad que no existe. Pero es que esta realidad se va a ver afectada. Ahora mismo, yo creo que Estados Unidos y Occidente entrega armas con cuentagotas porque está midiendo muy bien cuál es el efecto sobre el contrario, sobre el enemigo que es Rusia. Y saben que si el efecto fuese mucho más severo, podríamos tener reacciones peligrosas, ¿no? Ahora mismo se está hablando de el siguiente escalón, ¿no? Que es entregar munición de racimo que tiene un claro objetivo, que es castigar las posiciones defensivas rusas y volverán a tener otro fracaso evidente y volverán a sufrir noticias que no quieren escuchar. Entonces estamos en una situación, yo creo que compleja, y esa situación hace más peligroso Zaporozhia o lo que sea. Es decir, Putin necesita mostrarle a su pueblo que es poder, que sigue siendo poderoso. Y veo pocos ejemplos donde pueda hacerlo si no es cometiendo una locura. Sí, sí, la famosa huida para adelante, sí. Es el temor que todos tenemos, no solamente que haga un desastre en la central nuclear, sino que además, frente a esta pérdida de tecnología y pérdida de equipos, proponga una movilización aún más grande que aumente la cantidad de víctimas y a futuro, porque uno tiene que pensar también en el futuro, el resentimiento de Rusia con Occidente, que eso va a facilitar un poco lo que vos decías, que ese resentimiento fundamentado en una cantidad inmensa de muertes por la nueva munición o por los ataques, los nuevos cohetes que va a entregar, por los aviones, que esa matanza no solamente aleje más a Rusia en el futuro de Occidente, sino que le dé motivos a los sectores más radicalizados para que, a pesar de Putin, no sé si la guerra, pero si el conflicto continúe y que la salida del conflicto interno sea expandir el conflicto externo, que no sería nada raro. No es algo propio de Rusia, es algo que inclusive Argentina lo ha hecho con Malvinas, ¿no? Vosotros lo vivisteis con Malvinas, con Videla, que para tapar los problemas internos generó una guerra externa que fue todavía peor, ¿no? Entonces, Exacto. puede ser perfectamente. Porque además yo creo que estamos invirtiendo dos cosas importantes, que es, y me remito a una conversación con un compañero militar español que ha entrenado a ucranianos y me decía, Jorge, es impresionante, porque no son soldados, son voluntarios. Es impresionante la velocidad a la que aprenden, la velocidad a la que se expresan en español y cómo de rápido pillan todos los conceptos. Y dice, y solo hay una razón, Jorge, no es que sean más listos que los demás, es que están defendiendo su país. Y entonces tienen prisa, todos quieren terminar el entrenamiento para volver al combate. Mientras que en el otro lado, lo que tenemos es
una tropa que se va a desmoralizar cada vez más. Cada metro que avanza Ucrania desmoraliza un poco más a las tropas. No te digo nada si rompen las defensas rusas, que si se le da munición y aviación las romperán. Entonces, y estamos jugando con un ejército que en teoría el ejército ucraniano desde el principio de la invasión ya no existe. Cuando empezó la invasión, el ejército ucraniano eran aproximadamente 160.000 hombres y no hay cifras oficiales de la invasión, pero yo creo sinceramente que cualquiera de los bandos tiene más de 200.000 bajas. Con lo cual el ejército ucraniano habría desaparecido por completo, digo en cifras, ¿no? Pero siguen teniendo un ejército valeroso porque, bueno, los militares sabemos que la fe en la victoria es algo muy importante, es un plus que tienen los ejércitos, ¿no? Entonces vamos a jugar también con el crecimiento de la moral de la parte ucraniana y el hundimiento de la moral de la parte rusa, algo que vuelve a ser negativo para ellos. Sí, da la impresión, y me apoyo en lo que dicen ustedes dos y más lo que dice Ricardo, que la verdadera lucha de fondo de Rusia es contra la realidad. Es una lucha contra la realidad, porque y vos luchás contra la realidad y evidentemente vas a perder, porque la realidad es la realidad y tus fantasías no existen. Entonces, creo yo que todo lo que estuvimos hablando va para ese lado. Mientras Ucrania pelea contra Rusia, Rusia pelea contra la realidad. Y en ese intercambio hay que ver quién tiene más posibilidades de ganar. Yo, si me permitís, antes de contestar, quisiera dirigirme a Ricardo, porque, estimado Ricardo, hay que tener narices para estar en Rusia y decir lo que dices tú. Hay que ser muy valiente. Te lo agradezco, pero hay que entender que nuestro trabajo siendo corresponsales extranjeros, o sea, evidentemente sería naif pensar que no nos vigilan, evidentemente monitorean todo lo que hacemos y decimos, pero no les importa porque lo hacemos en otros idiomas, en español, francés, inglés, lo que sea. Si lo hiciésemos en ruso, la cosa sería muy diferente. Los héroes de aquí, realmente, lo que tienen realmente narices son todos aquellos periodistas rusos que nos han marchado y siguen hablando, que son muy pocos, pero sigue habiéndolos. A nosotros, evidentemente, no les gusta lo que hacemos, pero no lo hacemos en ruso. Entonces, bueno, tienen ahí un nivel de tolerancia. Yo siempre he visto que lo primero es aquellos que publican en ruso, luego los anglosajones, y después de los anglosajones vamos los demás. Y los españoles, no, o sea, la información en español, hombre, ellos preferirían que tuviésemos otra, más afín a su cuerda, pero no es superioridad. Ojo, eso puede cambiar en cualquier momento, como todo puede cambiar, pero de momento aquí los héroes y los auténticos líderes de la información libre son los rusos, que los hay, que a día de hoy siguen diciendo lo que pasa. Bueno, yo no sé si está de acuerdo Nacho, pero yo me quito el sombrero porque hay que ser valiente para estar ahí y hablar así. Muchas gracias. Hay que estar ahí y además decir que no tiene miedo, porque nosotros desde acá, ¿sabes qué? Creemos todo lo que dijiste, pero no que no tenés miedo. En algún lado sabemos que te la estás jugando. No, yo estoy, si os digo la verdad, lo que estoy es hasta las mismísimas pelotas de todo, eso sí. Miedo no, porque no, yo soy totalmente insignificante, yo no soy una persona relevante. Hay otras personas mucho más relevantes que yo, incluso en idioma español, pero ya si hablamos de los corresponsales extranjeros, no soy una persona relevante en absoluto. Entonces, bueno, pues eso me da cierta tranquilidad. Lo que estoy muy cansado de lo difícil que es ahora hacer cualquier cosa aquí, desde el día a día, de que mis tarjetas de crédito no funcionan, que todo está carísimo y que viajar a España me cuesta un ojo de la cara, o hacer una gincana de 3 o 4 países por carretera. Y de eso estoy muy cansado. Y luego, sobre todo, de la imposibilidad de trabajar bien. Antes de trabajar en Rusia, hacer entrevistas era complicado, pero era posible. Pero ahora hacer entrevistas es de facto imposible. De eso estoy muy cansado. Miedo, ya os lo digo que no tengo. No lo tengo porque objetivamente no creo que pueda pasarme nada. El Estado ruso no ganaría nada por arruinarme la vida a mí o al compañero del país, del mundo,
de La Vanguardia, del ABC u otros muchos españoles que están aquí, por hablar de todos los anglosajones. Pero gracias, os agradezco mucho el apoyo. Igual admito que me costaría mucho intercambiar lugares con vos, aunque Argentina está en un momento difícil, sé que no me iría hasta allá, y también admiración por estar donde tiene que estar, pero también a los que tuvieron que emigrar, también hay que reconocerles que poder hablar de su país desde la distancia y habiendo abandonado el temor también tiene su valor. El haber salido de la esfera del terror y poder expresarse libremente y darle valor a la libertad es otro modo de construir a Rusia, y también mi reconocimiento. Pues si queréis con eso cerramos y yo sobre todo, muchas gracias Ricardo, ya sabes que siempre te lo digo, o sea que genial. Gracias a vosotros, chicos. Un placer a conoceros a todos. Tened buena Yo tarde. solo, si me permites, Alberto, antes de Sí, cerrar, yo creo, con tu permiso, Nacho, yo voy a dar un paso atrás y tú creo que también estás en mi fila. Yo creo que estos dos personajes que tenemos hoy aquí, Ricardo e Inna, son aquellos personajes a los que hay que defender. La una porque está viendo cómo sangra en su país, cómo matan a sus compatriotas todos los días, y alza la voz, algo que es difícil también. Hemos recibido algún tipo de advertencia de no hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, al Pero final, eso es lo que yo quiero reconocer, sí, que a veces hay que saber defender la libertad y asumir costos, y lo están haciendo. Y uno por ahí se siente a veces, tengo un montón de seguidores, pero él no es nada. Uno no es nada frente a ustedes. Por eso yo los yo, aplaudo a Ina y yo, a Ricardo. yo le digo a mucha gente que me dice eh, de una forma simple, ¿no? Vaya, estás casado con una mujer muy guapa. No, yo no estoy casado con una mujer muy guapa, estoy casado con una mujer muy valiente. Lo de guapa es otra circunstancia, pero sobre todo valiente. Y Ricardo, escucharlo, yo me ha dejado pasmado, ¿no? Yo a Nacho, de verdad, Alberto, te agradezco conocerlos a los dos. mm, Y bueno, yo creo que debemos de seguir con aportar información veraz, con Ujú. que no nos líen. Ayer hicimos en nuestro canal un programa de la desinformación y nos están atacando todos los días con la mentira, pero al final yo creo que lo decía Nacho, ¿no? Las Malvinas es un buen ejemplo. Ante la imposibilidad de asumir la realidad, se dibuja una realidad que no existe y al final viene el dios de la realidad, te da un bofetón, te despierta y te pone donde tienes que estar. Y se acabó. Cierro lo mío con esto entonces. Si la lucha es entre Rusia y la realidad, entonces estamos del lado de la realidad tratando de mostrar cómo es lo real en contra de la mentira. Creo que estando en ese lado estamos en el lado correcto. Eh, pues lo dicho, muchísimas gracias y a ti también, Ina, que siempre eres muy amable conmigo y Nacho ya lo sabe que también muchísimas gracias, ¿vale? Y a Jorge igual. Muchas gracias a Un vosotros. abrazo. Adiós a todos. Adiós. Adiós.